Bueno, gente, ahora sí cambiamos el chip, obviamente, no porque nos hayamos olvidado de lo que estábamos hablando antes, sino porque, bueno, este es un programa también de política internacional, principalmente de política internacional. Hay casi 500 personas viéndonos, no son ni las 11 de la mañana de un sábado neblinoso, ideal para dormir. Es cierto que 500 personas a esta hora es un montón, más todo el resto de personas que nos ven después. Pero también es cierto que este programa supo superar los 1000. Es cierto, en momentos en que las bombas caían en Teherán y Tel Aviv, tiene que ver un poco con la coyuntura, ¿no? Es evidente y es lógico que va a haber más personas que miren canales deportivos cuando está por arrancar el Mundial. Exacto. Lo mismo hay más personas que se interesan por la geopolítica en momentos en que hay una guerra que amenaza el planeta entero. Pero aún así nos gustaría que muchas más personas lo estén viendo. Así que si están ahí, si son de los que están despiertos en este momento y les mandamos un gran abrazo, avisen, comenten, suscriban, ayuden a el algoritmo. Qué horrible que es tener que decir eso. Mándenlo por WhatsApp. Nuestra idea es seguir creciendo siempre. Obviamente es difícil porque somos un grupo de amigos, como siempre lo digo. Pero lo cierto es que sabemos también que este programa tiene mucha llegada en cantidad y principalmente en calidad. Nos llegan testimonios de gente que nos escucha y es como, wow, tipo, también en este lugar se escucha el régimen, así que eso es muy lindo para nosotros, pero aún así, bueno, seguimos necesitando siempre su ayuda. Ya sea desde lo monetario, como les dije, para cosas tan básicas como pagar el estudio y la gente que está atrás ayudándonos, el régimen es la cuenta, y también desde la cuestión de la difusión. Vamos a arrancar ahora con la columna que preparó Kevin Bryan, Geográfica e Historia, seguramente lo conocen más, el boom de las redes sociales desde hace un tiempo, porque como para los jugadores de fútbol, lo fácil es llegar, lo difícil es mantenerse, y Kevin se está manteniendo a fuerza de muchísima pasión, garra y laburo. Pero antes de pasar esa columna, quiero darle la bienvenida a Pablo Duclos, que está al lado de Laura, que reemplazó a Juan Rattenbach en este corte ricotero que tuvimos, y quien ya se sentó en la mesa, que por ahora solamente va a saludar y a presentarse, pero que va a ser nuestro integrante mundial. Porque como les dije, no hay evento más político en el año que el Mundial de Fútbol, entonces vamos a dedicarle en el régimen varias columnas especiales. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, gracias por sumarte. ¿Qué haces, Fer? ¿Todo bien? Bueno, ¿cuántas palabras tengo para presentarme? Decime una cantidad de palabras. 10. 10 palabras. Soy Pablo Duclos, soy hincha de Huracán. Hablaré Aguante del Argentina. Capos. Hablaré del Mundial. Y en 10 palabras yo digo que Kevin Bryan va a hablar ahora de Emiratos Árabes Unidos. Espectacular. No, esa no la tenía calculada, no me la vi venir, así que maravilloso. Bueno, hoy decidí que me parecía que podía ser una posibilidad. O sea, a ver, no teníamos previsto obviamente lo que pasó y demás. Durante la semana, cuando estuve en Gelatina, hablé de Turquía y dije, si en un lugar lo voy a dar todo y voy a hablar de Turquía, en otro lugar, en mi casa, donde es, porque esta es mi casa, voy a dar la vida y voy a hablar de Emiratos Árabes. Que bueno, es uno de los estados que tenemos muchas cosas para contar, uno de los países que ha cobrado protagonismo, digo, en el escenario internacional. Vamos a ver por los factores económicos, por los factores financieros, ¿no? Y también por el turismo, que lo ha convertido en uno de los estados de los que más se habla en el último tiempo, ¿no? Incluso cuando se habla a veces de estos países ricos, estos países árabes con protagonismo, más que pensar en una Arabia Saudita, primero se piensa en Emiratos Árabes, porque primero la gente piensa en Dubái, antes que quizás en Riad, que es una ciudad que también tiene muy buena parte de sus estructuras en torno a las riquezas petroleras. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de dónde sale Emiratos Árabes y demás para poder llegar a la actualidad y para poder llegar a entender un poco el poder que Emiratos Árabes ha construido. Así que para eso, lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito con el primer mapa que tenemos, donde
vamos a plantear un poco desde dónde sale los Emiratos Árabes. Emiratos Árabes es un estado cuya independencia se da en el año 1971, bien, o sea que es una independencia bastante reciente, como pasa con varios de los países de esta zona del Golfo. Justamente, como lo dice su nombre, son emiratos, son 7 emiratos, bien, siendo que Abu Dhabi, como ustedes están viendo ahí en el mapa, es el principal en cuanto a extensión geográfica, bien, y es también el epicentro político, ¿no? Es donde va a estar, de hecho, la capital, porque Abu Dhabi es la capital. Hay mucha gente que piensa que Dubái es la capital y hay una confusión que se genera. En realidad, Dubái va a ser justamente el epicentro financiero y va a ser lo que va a marcar la etapa de crecimiento exponencial de los Emiratos Árabes. Ahora, el poder político está concentrado en Abu Dhabi. ¿Qué características tiene este estado? Bueno, primero que nada que hay distintas casas, bien, que son, vamos a decir así, casas reales que están, por así decir, asentadas en cada uno de estos emiratos, siendo que la familia más importante es la que está precisamente en Abu Dhabi y es la que suele colocar siempre al presidente de los Emiratos Árabes. De hecho, el actual presidente, al quien tenemos en la segunda imagen, ahí lo tenemos, a Mohammed bin Zayed, bien, que proviene de una de estas casas que, como dije, siempre la característica principal en el poder que tienen es que Abu Dhabi es quien marca la agenda principal. Y el vicepresidente, o la figura que acompaña en el poder ejecutivo, es generalmente alguien que proviene de precisamente Dubái. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos, Dubái se ha ido convirtiendo paso a paso en uno de los epicentros, no solamente del Golfo en términos de decisiones económicas, sino que es un epicentro financiero global hoy por hoy, ¿no? De hecho, esto ha quedado muy en claro, por ejemplo, en el último conflicto entre los Estados Unidos e Irán, donde Dubái quedó precisamente en el centro de estos ataques y este conflicto. Y bueno, muchas cuestiones que vamos a ir analizando en el interim. Déjame, Kevin, una cosita. Obvio. Los Emiratos Árabes Unidos básicamente son, justamente como su nombre lo indica, un montón de jeques que por diferentes circunstancias históricas decidieron aliarse en un país. Qatar es otro emirato, pero quedó afuera. Bahrein es otro, pero quedó afuera. Tranquilamente, en vez de 7 Emiratos Árabes Unidos, podríamos tener 9. Exacto. Y todo sería más o menos similar. Simplemente son diferentes casas, clanes o tribus que dominan diferentes partes del desierto. Porque en última instancia estamos hablando de un desierto gigantesco en donde durante siglos, debido a vínculos comerciales, se fueron consolidando ciertas familias poderosas y esas familias poderosas después se agruparon políticamente. Pero la raíz es eso, son gente poderosa que se adueñó de una parte del desierto y que fue fundando países. Exactamente. Con ayuda extranjera. Con ayuda extranjera. Y en términos históricos incluso, buena parte de lo que actualmente es Emiratos Árabes, durante algunos periodos de la historia estuvo incluso controlado por estructuras ligadas al poder de Irán, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de por ejemplo, el Imperio Sasánida, estamos hablando de distintas estructuras que llegaron a controlar este sector. Y también otro país que a veces pasa por alto, pero que ha cobrado un poquito más de protagonismo en el escenario internacional en las últimas semanas, que es Omán. Omán llegó a controlar buena parte de todo este sector. De hecho, cuando nosotros estuvimos durante el pico del conflicto hablando del Estrecho de Hormuz, el Estrecho de Hormuz está controlado, por así decir, por Irán y por Omán. Y Emiratos Árabes, aunque está muy cerca, se queda fuera de lo que es este escenario y este reparto, ¿no? Entonces, estamos hablando de un estado que tiene estas particularidades también, donde hay estructuras de poder en la región que le anteceden y que han controlado también todo esto. Ahora, dentro de esta estructura mencionábamos que, como pasó con todo lo que es la región del Golfo, entre finales de los 80 y principios de los 90 hay un boom petrolero muy importante. Se produce la famosa, cuando hablemos después de queso ruso, si es que lo traemos, podemos hablar de lo que fue la guerra del Golfo y la importancia que trajo, sobre todo para los países de la Organización de la Cooperación del Golfo, que son estos estados que estuvimos hablando, Bahrein, Qatar, etc. Y entre ellos,
el que mayor crecimiento tuvo, indudablemente, fue precisamente Emiratos Árabes Unidos. Y Emiratos Árabes Unidos, su riqueza rápidamente la va a empezar a concentrar, sobre todo a principios de los 2000, en la idea de consolidar distintos proyectos. Bien, entre ellos, por ejemplo, vamos a la siguiente imagen, muchos lo recordarán y muchos lo tendrán presentes, 2 aerolíneas propias. Hablamos de Emirates y hablamos de Etihad. O sea, estamos hablando de 2 de las principales aerolíneas a nivel mundial que también han ampliado, no solamente trabajan con lo que es el Medio Oriente o el continente asiático, sino que, por ejemplo, tienen una presencia enorme en el continente africano, ¿no? De hecho, fueron, por así decir, quienes lograron llegar a destinos que las aerolíneas europeas no llegaban, por ejemplo, ¿no? Y ni que hablar en India. Ni que hablar exactamente en India. Entonces estamos hablando de una presencia muy fuerte y acá también hubo una presencia estatal o una dirección estatal muy fuerte de hacia dónde tenían que ir estas inversiones. ¿Por qué? Porque en buena medida quienes están detrás en realidad no son necesariamente empresarios o personas que le damos la dirección, sino que es la propia familia. Son las distintas familias del poder que están, por así decir, desde hace décadas presentes allí. Así que esto como uno de los puntos. Pero el poder de Emiratos Árabes no solo se constituye a partir de, por ejemplo, las aerolíneas, sino que también se constituye a partir de otra cuestión más que tiene que ver con el fútbol. Y vamos a la siguiente imagen, donde una de las cuestiones que tenemos es precisamente este espacio que es el famoso Citigroup. El Citigroup es básicamente uno de los espacios, uno de los conglomerados, bien, que ha logrado, me animaría a decir, en los últimos 15 años, comprar muchos de los principales clubes del continente europeo, pero también se han expandido, ya han cruzado esa barrera, han llegado al continente americano, ¿no? Quizás la más emblemática fue en su momento el Manchester City, porque era un equipo que hoy por hoy sigue siendo protagonista, pero la realidad es que hasta que lo agarraron los Emiratos, era un equipo que... Era el equipo menor de Manchester. Era el equipo menor de Manchester. De hecho, yo siempre hago el chiste de que en los juegos de Play era Man Blue, o sea, era Manchester Blue. Ese era el nombre, ni siquiera Manchester City. Así que cuando los Emiratos Árabes lo agarran, empiezan a invertir y lo colocan como uno de los equipos. Bueno, de la experiencia exitosa que tienen ellos en esta institución, empiezan a después a extender a otros espacios. Y ahí vamos viendo cómo incluso instituciones del continente americano se han ido sumando. El Bolívar, por ejemplo, el Montevideo City Torque, acá al lado nuestro. Y que está ahora en octavo de final. Está en octavos. De Sudamericana clasificó. Exactamente. El Bahía en Brasil. Entonces, y en los Estados Unidos también tienen su propia franquicia. Entonces, acá también vamos viendo cómo las conexiones y la proyección de ese poder blando que Emiratos Árabes va construyendo trasciende incluso esto de hablar solamente de aerolíneas y demás, y empieza a entrar en el mundo del fútbol y en el mundo del deporte, entrando probablemente en uno de los negocios más rentables, indudablemente, para esto. Que se da también al mismo tiempo en que otros estados están haciendo lo mismo, porque Qatar está haciendo lo mismo con el PSG, Arabia Saudita con el Newcastle y otros equipos más. Entonces, es un poco la lógica que tienen en este sentido los países del Golfo de extender esa influencia al fútbol. Sí, incluso aquellos que no llegan al punto de comprar el club, como hizo el Manchester City, qué sé yo, de otra forma y con empresas estatales. Exacto. Vos tenés a Emirates auspiciando al Real Madrid y al Arsenal desde hace décadas. Ya no es el Estado que lo compró, pero está ahí. Si te financia de alguna manera, te tiene. Exactamente. Así que eso como otro de los elementos importantes. Vamos a otra de las imágenes. Por supuesto que también Emiratos ha fortalecido su imagen en el escenario internacional a partir de las postales de lujo, ¿no? Digo, el turismo al que apunta Emiratos Árabes es un turismo de lo que denominaríamos alta gama. Bien, entonces, con en su momento la presencia del Burj Dubai, el edificio más alto del mundo, que lo sigue siendo, bien, pero también con las islas artificiales, con esta cuestión de muchos de los avances y de los adelantos tecnológicos de vanguardia, que en realidad no son, eso también es una cuestión a tener en cuenta, en realidad no son avances que los propios emiratíes hacen, sino que son muchas veces adquisiciones que le realizan a China, porque hay un vínculo también ahí
muy interesante de cómo Emiratos Árabes, justamente por su capacidad económica, lo que hace es directamente comprar las cosas de China. Y a China la verdad que no le interesa mucho que digan, esto lo hicimos nosotros. O sea, mientras paguen, a China les sirve esa lógica. Y en este sentido, esto se ha ido reproduciendo y ha ido también formando un poco la imagen de Emiratos Árabes como un estado exitoso, próspero, que después podemos mencionar también la cara oculta que tiene esto, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con la situación de la explotación de los trabajadores, sobre todo de determinados sectores del continente asiático. Estamos hablando de pakistaníes, bengalíes, indios, etcétera, en condiciones pésimas. Sí, a ver, esos edificios tremendos que vemos en la foto no fueron construidos por los jeques. Fueron construidos por trabajadores indios y pakistaníes que, hay que decirlo, viven en condiciones muy similares a la esclavitud. Pensemos que hace en algunos momentos del año 60 grados a la sombra, al mediodía en Dubái, y uno los ve a los laburantes indios que no pueden más, picando piedra bajo ese sol, les retienen los pasaportes al llegar. Es decir, Emiratos Árabes, creo yo, y ahora sé que nos vamos a meter más en la cuestión geopolítica, empiezan las críticas, ha logrado también venderse muy bien en el sentido de que Emiratos es Dubái. ¿No? Digo, esas imágenes maravillosas que estamos viendo de la playa, el barquito, la montaña rusa, las luces, todo. Marina Bay. Eso es Dubái, es uno de los 7 Emiratos que incluso la gente cree que a veces es un país independiente. ¿A dónde vas? A Dubái. Y además lo generó un poco también todo este tema de las aerolíneas, de las escalas obligatorias, que la gente va, sale del aeropuerto, va al shopping, es todo un shopping, y bueno, también como que supieron vender ese marketing con todo lo que muestran Dubái, y lo que te obligan a hacer si vas. Dubái es un gran shopping construido en el desierto. Voy a contar una mínima anécdota de una vez que estuve. Entré a uno de los shopping más famosos, que está al lado del Burj Khalifa, el edificio gigantesco, que no es más que un edificio, spoiler. Uno dice, a ver el Burj Khalifa, y ves un edificio. Igual, viendo y considerando que en Corea del Sur lo único que nos mostraste fue un edificio, y me dijiste, miren, un edificio. Había muchas luces. Por ahí te sorprendía igual. Había muchas luces. Pero digo, esta anécdota, uno entra al shopping más lujoso de Dubái, que no son los Emiratos, es solamente uno de los Emiratos. En Dubái la gente va a la playa, las chicas usan bikini, uno dice, wow, qué loco esto, en un país árabe. Anda a los otros Emiratos a ver la burka. Digo, ese es uno que se vende como para el exterior, y lo que menos ve uno en Dubái son árabes. Entonces, estaba en el shopping, y era el shopping justamente que es muy conocido porque vimos los programas de Marley y demás, que hay un acuario adentro. Entonces uno va caminando por los pasillos del shopping y de repente hay un enorme acuario y pasa un tiburón, pasa una mantarraya, hay corales y demás. Entonces obviamente yo me puse a ver este acuario interno y de repente pasó un buzo, o sea, un ser humano que estaba buceando. El buzo frenó nadando entre los tiburones frente a las personas que estaban observando los peces y sacó un cartel que decía: hoy 20% de descuento en McDonald's. Y fue como, wow, o sea, es como la mercantilización del fondo del mar. Es una locura. Eso es Emiratos. Eso es. Es impresionante, porque realmente hay toda una estrategia realmente de marketing que ha construido con éxito, porque vamos a ser objetivos en este sentido, que también es la imagen que la mayoría de la gente tiene de Emiratos Árabes. Es la imagen de un estado que se ha convertido en un ejemplo de prosperidad en medio del desierto, y que sí, a partir de una lógica de consumo masiva, pero ha alcanzado niveles de desarrollo y demás bastante importantes. Es un lujo obsceno igual. Es un lujo, sí. O sea, es un lujo en mis categorías mediocre, pero es un lujo con unos niveles de obscenidad. Sí, es lo excéntrico también, claro. Y demás en ese sentido. Por eso también está pensado para las nuevas élites mundiales también, las que se han consolidado desde los 80 a los 90 en adelante, el auge de la globalización. Bueno, por eso también se convirtió en un foco de los ataques de Irán y lo mismo el aeropuerto en Dubái, digamos. Exactamente. ¿No? Bueno,
Que Pues hemos hablado acá, de hecho, de cómo se iban justamente estos multimillonarios. Sí, y muchos de los influencers incluso que estuvieron promocionando en buena medida y demás. O sea, hay una campaña muy fuerte en este sentido que Emiratos ha constituido justamente para vender, como mencionaba Fer, esto, Dubái. ¿No? Porque no es Emiratos en su totalidad, obviamente, cuando se dice venía a visitar Emiratos, pero es Dubái. Incluso cuando hablábamos y vimos el mapa, Dubái es una partecita, es chiquito, dentro de la extensión incluso. Déjame una cosita más que realmente me pone loco. Cada vez que lo leo me pongo mal. Chocolate Dubái, alfajor Dubái. Sí. En Dubái no crece una planta de pistacho. No hay pistacho. Es arena, Dubái es arena. Cada vez que leo que el pistacho viene de Dubái me pongo loco. Perdón. Esto va a entrar en la categoría de Fer odiando países. O sea, Irán tiene los mayores campos de pistacho del mundo, Exacto. pero no era buen marketing poner chocolate Teherán. No. Ahí eligieron chocolate Dubái. Ah, sí, es Medio Oriente. No Listo. crece nada, No, nada. Nada, no. Por eso ahí estamos otra vez con esta campaña soft que se constituye y que está muy bien lograda con mucho éxito. Al mismo tiempo, dentro de lo que es, ya quizá entrando un poquito más de a poco, pero en lo que es la estructura del sistema internacional, tenemos otra imagen que justamente tiene que ver con precisamente cómo también Emiratos Árabes en el escenario internacional empezó a venderse, por ejemplo, como un actor que busca o promueve lo que son las famosas energías renovables, ¿no? A partir de incluso esta idea de plegarse al marco de Naciones Unidas, plegarse a distintas declaraciones. De hecho, vos mencionabas también muy bien, Fer, esta idea de que Emiratos busca mostrarse como el país más progresista en relación al trato con las mujeres y demás, busca vender esa imagen y hay toda una lógica que también, para ser justos, los países occidentales compran. Porque los países occidentales promueven esta idea de que, bueno, Emiratos Árabes es el país que está más occidentalizado, es el país que más ha asumido esta nueva función y que se ha alejado de estos aspectos conservadores que tiene la región, ¿no? Entonces, la imagen que predomina en muchos casos es, repito, un Emiratos que invierte en las nuevas tecnologías, un Emiratos que busca un mundo más verde, aparentemente, que busca este tipo de cuestiones y que aparte promueve una agenda mucho más favorable a las políticas de participación de las mujeres en general, ¿no? Después hay que escuchar lo que son las funcionarias que tienen también, que cuando escuchas las barbaridades que dicen, por ejemplo, de Irán o las cuestiones que han dicho, no solo de Irán, sino de otros estados en la región, bueno, decís, paremos. No, Es toda una fachada esto. No, además la participación ciudadana, ok, la participación política puede ser una, pero cuando vas a las cifras de la participación ciudadana, tanto que se habla de Irán, que tiene una mayor Exacto. cantidad de estudiantes universitarias y egresados universitarias mujeres que hombres, hay un montón de cuestiones, cuando se habla de los derechos de la mujer, no se mira para Emiratos, dicen, no, bueno, la participación política de las mujeres. No, ocupan cargos, que no es lo mismo que tener una participación política, y además, bueno, también, ¿qué ideologías profesan quienes ocupan esos cargos? Estoy muy ansioso porque la columna avance y poder empezar con el lado oscuro. Vamos con la siguiente parte. Bueno, ya ahora sí pasamos a la cara oculta de la luna. Porque una cosa digo, no es que hay 200 países en el mundo y simplemente como somos nerds dijimos, hoy toca hablar de Bangladesh, hoy toca hablar de Tonga. Digo, Sí. si Kevin eligió hablar de Emiratos es porque en el último tiempo Emiratos Árabes Unidos dejó de ser esa rareza árabe del edificio más alto del mundo y se convirtió en un actor clave, 100% protagonista de la política mundial. Entonces, entender a Emiratos en algún punto es entender las lógicas de funcionamiento del mundo. Exactamente. Y ahí, un agregado antes de, así no te interrumpimos después, para Argentina también está empezando a ser un actor importante porque, sin ir más lejos, con la compra de territorio patagónico, está pasando a ser un actor de la extranjerización de la tierra de la República Argentina. De hecho, hay investigaciones judiciales por cómo es que se accedieron a esas tierras en donde hay recursos naturales de una importancia geopolítica para lo que es la Argentina muy importantes. Hay que ver hacia dónde van las investigaciones en torno a las empresas, los permisos que consiguieron
consiguieron por parte de la provincia, ¿no? Los precios irrisorios por los que compraron además esas tierras. Así que bueno, para la Argentina misma también pasa a ser de pronto una actora que tenemos que prestar más atención y no como algo lejano, un desierto que está allá a lo lejos. Exactamente. Para poder empezar a entender un poquito la otra cara de los Emiratos Árabes, vamos a empezar con una de las imágenes donde vamos a ver los países más endeudados del mundo, porque una de las herramientas que Emiratos va a constituir precisamente va a tener que ver con la cuestión de la deuda. Ahí nosotros estamos viendo el ranking y bueno, ahí fíjense el puesto número 1, la diferencia abismal con el resto, fíjense. Qué desgracia. Este tipo de cuestiones, más allá del puesto número 1, del cual ya igual lo vamos a conectar sobre el final de esta columna. Países en guerra, los primeros. Tenemos a Ucrania en segundo lugar y me voy a detener en el tercero y en el quinto país. Me voy a detener en Egipto, bien con una deuda bastante alta con el Fondo Monetario Internacional, y en Pakistán. ¿Por qué? Porque estos dos países son países que en los últimos 3 años van a firmar distintos acuerdos con Emiratos Árabes por lo siguiente. Como siempre, y como ya lo conocemos de memoria en la Argentina, el Fondo Monetario tiene y establece periodos de vencimientos, ¿no? Esos periodos de vencimientos, la realidad es que en economías como la de Egipto, que uno lo tiene en el imaginario, nosotros a Egipto lo tenemos como un país siempre relevante, hasta como una civilización lo tenemos en líneas generales por las cuestiones históricas, pero es una economía que en términos generales y financieros está muy comprometida. Es una economía que no está avanzando al ritmo del que podría avanzar y en buena medida tiene que ver con una deuda que se le ha hecho muy difícil de pagar en términos generales. Entonces, ante esa situación de vencimientos, vamos a la siguiente imagen. Ante esa situación de vencimientos, lo que Egipto empezó a hacer desde hace 3 años atrás es acercarse, por ejemplo, a Emiratos Árabes Unidos para pedirle dinero para poder cubrir los vencimientos que el Fondo Monetario le pide. Bueno, hasta ahí parece un simple intercambio de swaps entre estados, ¿no? Estamos hablando de una amabilidad, un gesto de amabilidad entre países árabes, ¿no? Hospitalidad musulmana. Una hospitalidad musulmana, vamos a decir. Sin embargo, detrás de este componente, lo que en realidad se esconde también es una instrumentalización política que Emiratos Árabes va a hacer de, por ejemplo, y pasamos a la siguiente imagen, algo que ocurrió hace muy poquito tiempo, o sea, literalmente esto pasó hace 3 semanas, una imagen donde vamos a ver que Egipto envió aviones caza de su fuerza aérea y los puso, ahí lo estamos viendo a Mohammed bin Zayed con el Sisi, que es el presidente de Egipto. El presidente de Egipto le mandó un escuadrón completo de aviones con los pilotos egipcios para proteger la soberanía de Emiratos Árabes de potenciales ataques de Irán. Emiratos Esto, Árabes Unidos sí. y Egipto son musulmanes sunitas, Irán son musulmanes chiitas. Y hay pica histórica. Que siempre podemos profundizar y nunca vamos a terminar. Mejor dicho, los gobernantes de Emiratos Árabes Unidos son musulmanes sunitas, porque el 90% de la población de Emiratos Árabes no son árabes. Eso es una locura. Partimos 90%. de esa base. Sí. Entonces, de la imagen que nosotros estábamos viendo anteriormente, lo que podemos resaltar es, fíjense cómo Emiratos Árabes usa como instrumento esto de, bueno, yo te presté el dinero, entonces después, cuando yo necesito un sistema de defensa para poder protegerme de Irán, porque claro, lo vimos hace 2 meses atrás, la cantidad de impactos que recibió Emiratos Árabes de Irán fueron enormes. Y los Emiratos presumen en videos por redes sociales enormes que está todo, que tienen un ejército importante y que invierten y demás, pero la realidad es que el potencial de Irán es muchísimo más amplio y por eso también esta cuestión de que apareció de la nada un escuadrón de cazas egipcios para proteger a Emiratos Árabes cuando la única explicación tiene que ver con este factor de la deuda. También tenemos otro caso que es, vamos a la siguiente imagen, el de Pakistán. Con Pakistán pasó exactamente lo mismo. Pero pasó hace 2 años atrás. También pide dinero prestado, le dan ese dinero. ¿Y qué ocurrió? Ustedes recordarán que en los últimos meses Pakistán estuvo jugando un poco al rol de mediador en este conflicto, ¿no? Porque tiene muy buenas relaciones históricas, por lo general con Irán, y jugó un poco a este rol de mediador.
¿Qué quiso hacerle hace un mes atrás Emiratos Árabes? De un momento para otro, sabiendo que la economía pakistaní es una economía que está es una economía frágil en líneas generales, sobre todo en los aspectos financieros, le dijo de golpe: me vas a tener que devolver los 5.000 millones que yo te presté. Devolvémelos ya. Bueno, ¿qué hizo Pakistán? Pakistán obviamente no tenía los 5.000 millones y ahí el que aparece al rescate va a ser Arabia Saudita, que actualmente está enfrentado geopolíticamente con Emiratos Árabes. Entonces, ¿qué hizo? Le dijo: toma, yo te doy los 5.000 millones, pagala a los emiratíes, así te los sacás de encima. Y eso fue lo que terminaron haciendo. Porque también en el medio, así como Emiratos Árabes juega sus cartas, en estas fricciones y en estas tensiones y en este ascenso que Emiratos ha tenido indudablemente, los actores del Golfo también juegan otros actores. Entre ellos, por ejemplo, Arabia Saudita, que, como mencionamos en algunos momentos, a principios de año tuvo una fractura muy clara con Emiratos en Yemen, pero que también se refleja a otros espacios que tiene esta región. Estos países árabes del Golfo que sustentaron su gran fortuna en el petróleo tienen el gran problema, primero, de que el petróleo en un momento se va a acabar o va a dejar de usarse tanto, y entonces obviamente todos estos países emprenden ya desde hoy un camino a la diversificación. Por eso el turismo, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos, la organización de grandes eventos deportivos, bueno, Qatar, Emiratos, Arabia, etc. Y el segundo gran problema que tienen es que, si bien nadan en dólares, realmente es incontable la cantidad de dinero que hay. ¿Cómo quién? Como el buzo. Como el buzo que muestra. Perdón, se me escapó. Si bien nadan en dólares, son terriblemente frágiles en defensa. Es decir, Qatar no resiste. Qatar tiene toda la plata del mundo, pero no resiste una invasión porque no tiene ejército, porque es chiquitito. O sea, no le puede hacer frente de ninguna forma. Entonces, lo que estos países empezaron a dar cuenta a medida que su proyección internacional creían es que para poder defenderse bien y para poder sobrevivir en este mundo, sí o sí necesitaban proyección hacia otros rumbos y crear cordones y arreglos de defensa en torno a ellos, porque si no, estaban fritos, básicamente. Exactamente. Por eso también esta reconfiguración y esto de buscar instrumentos para poder presionar y poder arrastrar a otros países que en algún momento puedan ejercer esa protección o tutela en términos militares, ¿no? Y que no sea solamente Estados Unidos, que sabemos que encima, hoy por hoy, no está muy en claro en qué va a quedar el papel de Estados Unidos en la región, porque todavía no tenemos un acuerdo cerrado entre Estados Unidos e Irán. Entonces, todavía estamos en un gris sobre esa situación. Vamos a avanzar un poco y nos vamos, y la cuestión se va poniendo más oscura acá, porque claramente entramos ahora en el escenario que tiene que ver con uno de los conflictos de los que yo siempre hablo y trato de darle también cierta visibilidad, que es el caso de Sudán. Que para hablar del caso de Sudán, que hay varias cuestiones, ¿no? Uno de los elementos que sobresale permanentemente de esta cuestión de los Emiratos Árabes y demás es la cuestión del lujo, hablábamos, y la cuestión del oro. Si hay una cosa que ha hecho como su gran bandera Emiratos, es precisamente la cuestión del oro. En este gráfico, que yo ahora más o menos lo explico de manera muy breve, tenemos allá abajo en la esquina inferior a Emiratos Árabes, ahí lo tenemos a Mohammed bin Zayed. Tenemos el lujo exhibido al mundo, esto de las vidrieras, esto de los espacios donde realmente todo brilla, todo es oro. Incluso a principios de este año habían dicho que iban a armar la primera calle de oro oficialmente. O sea, ya es un nivel de hay en Dubái calles de venta de oro, en el barrio de Deira. Y está lleno de influencers también que muestran el oro, y de hecho en algunos lugares se pensaba en la prohibición de esas cuentas por el exceso, digamos, de esta cosa. Exacto. Entonces, dentro de este escenario, una de las preguntas que sí o sí nos tenemos que hacer: ¿de dónde sale el oro? Primera cuestión. Exacto, porque a ver, la realidad es que cuando uno se pone a indagar un poco, Emiratos Árabes, volvemos a lo mismo que decíamos hace un rato, no tiene oro, no tiene minas de oro propias, no tiene yacimientos propios. Entonces, ¿de dónde sale este oro? Bueno, empezamos a escarbar un poco y nos damos cuenta que el oro sale de un sector que está relativamente próximo, pero no es la península arábiga. Nos tenemos que trasladar al continente africano. Y nos trasladamos a un país que es Sudán, bien, un país que
yo siempre digo de los países más sufridos de África en cuanto a esta cuestión de que permanentemente ha estado en situaciones de conflictos a veces religiosos, a veces étnicos, distintas variables y siempre es una tras otra. Incluso cuando parecía que con la independencia de Sudán del Sur se terminaba parte de ese calvario, no se terminó nada, ese calvario sigue y se ha ido profundizando. Dentro de esta lógica, lo que quería mencionar era lo siguiente. Emiratos Árabes extrae en buena medida el oro de Sudán. Lo hace en zonas que están ocupadas por una milicia que financia el propio Emiratos Árabes, que se conoce como Fuerza de Apoyo Rápido. Esta Fuerza de Apoyo Rápido es una organización que existe desde hace muchos años en Sudán. En algún momento estuvo articulada con el gobierno de Sudán, pero en 2023 quisieron tomar el poder por la fuerza y ahí tenemos una guerra civil que es la que sigue hasta el día de hoy. Emiratos Árabes es quien sostiene ese esfuerzo de guerra, bien, mediante flujo de armas, mediante una asistencia financiera permanente y mediante el flujo, vamos a la siguiente imagen que tenemos, de mercenarios que provienen fundamentalmente de Colombia. Bien, acá empezamos a entrelazar bien con las redes donde nosotros tenemos una empresa que es la que ustedes están viendo allá, la Global Security, que es una empresa emiratí que se encarga de dar servicios, vamos a decir, de seguridad en distintos países del mundo. Esa empresa lo que hace en muchos casos terciariza, contrata otros grupos, otras empresas, y lo que estamos viendo ahí es el tejido de cómo esa empresa emiratí ha contratado, por ejemplo, a empresas de grupos contratistas colombianos. Bien, que las flechitas en verde que ustedes están viendo significa que están todos sancionados por los Estados Unidos. Los Estados Unidos le ha puesto sanciones a distintos referentes y a las organizaciones que agrupan a estos paramilitares colombianos, ¿no? O ex paramilitares colombianos. Sin embargo, fíjense la tilde roja de que el grupo emiratí en sí mismo está exento de estas sanciones y demás, y claro, los que están detrás de esta estructura también, lo cual nos refleja que siempre cuando se hace el recorte parece como que los paramilitares colombianos aparecen de la nada, ¿no? Emergen así y el trasfondo de quién es quien está financiando toda esta estructura no emerge con tanta contundencia. Entonces, esto también es importante porque después, repito, esta milicia controla determinados espacios. Sobre esos espacios hay yacimientos de oro, de ahí se extrae todo de manera totalmente clandestina, se triangula mediante distintos países, pueden ser Etiopía, puede ser Kenia, etcétera, etcétera, y finalmente el oro termina llegando a los Emiratos Árabes, bien, por lo cual la estructura termina cerrando de esta manera. No lo quiero hacer mucho más extenso esto porque tenemos mucho más para poder hablar, pero sí quiero ir dándole un poco un cierre a la columna porque sé que estamos jugados con los tiempos. Emiratos Árabes... en un momento de forma medio velada, escondida, pero después ya abiertamente, podríamos decir, el tercer aliado, la tercera pata junto a Estados Unidos e Israel. En todos los ataques y genocidios que estamos viendo. Indudablemente también eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a otra de las imágenes. Noticia que esto es de hace 3 semanas atrás. Les dije lo de Sudán y Emiratos Árabes sigue intentando extender su influencia sobre el continente africano. Ahora también tenemos que el caso de la República Democrática del Congo, que tiene un problema enorme para controlar sus propios recursos. También que, bueno, ante una guerrilla que existe, que se llama M23, que la apoya Ruanda y demás, la opción que están estudiando para poder restablecer el control es crear una milicia paramilitar con fondos emiratíes. O sea, lo que ya pasó en Sudán es básicamente querer replicarlo en la República Democrática del Congo. Y aparece también financiamiento potencial de los Estados Unidos, que está jugando muy fuerte también en esta región por el acuerdo minero que Trump alcanzó con el presidente de la República Democrática del Congo. Entonces, fíjense cómo la influencia de Emiratos también se va extendiendo sobre otros países africanos. Bien. Sí. Y no de buena forma, o sea, financiando la muerte, básicamente. Financiando la muerte, exactamente. Sí, o sea, son muerte, recursos naturales africanos y también mano de obra que finalmente también termina muriendo muchas veces, que son los paramilitares que van desde Colombia. O sea, saquean de distintos continentes para hacerse de los recursos. En el chat recién había gente que preguntaba si el 10% de la población de Emiratos Árabes son los árabes. ¿Quiénes son el resto? Bueno, a ver... Los Emiratos Árabes Unidos son básicamente un enclave de la élite internacional en donde pueden hacer sus negocios
tranquilos. El 50% de la población, no estoy chequeando los datos, debe ser de origen indostaní, es decir, de India, Pakistán, de Bangladesh. Son los que atienden los negocios, son los que construyen los edificios, son los que laburan en los laburos que los jeques no hacen. Ni hay que decir que obviamente no votan, no consiguen la ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Van rotando. Sí. Después hay mucho trabajador internacional ya de negocios, digamos, a otro escalón. Hay una escala también africana, porque hay trabajadores keniatas, Uno somalíes. llega al aeropuerto de Dubái Sí. y todos los que lo atienden, ninguno es emiratí. Ninguno. O sea, el que te revisa las valijas es somalí, el que te chequea el pasaporte es keniata, el otro es bangladesí. Y después hay otra cosa que hay que decir, es que en los Emiratos Árabes Unidos hay muchísima, y yo no vi nunca en ningún lugar algo así, muchísima prostitución a niveles exacerbados. De diferentes niveles, uno podría decir. Las Filipinas son como las prostitutas pobres, ¿no? Y después tenés rusas, ucranianas, bueno, repleto. Es una cosa que uno va caminando por las calles de Dubái y hay volantitos de esos que te ofrecen masajes y ese tipo de cosas por absolutamente todos lados. Lados. Conectando justamente con eso que mencionaba Fer, vamos a pasar ahora a una de las imágenes, que es la 16, para ya ir dándole un cierre a esto. En la imagen número 16, que justamente tiene que ver con esto de los archivos, por ejemplo, de Epstein, uno de los funcionarios más importantes, o que estuvo muy ligado al poder de los Emiratos Árabes, es este hombre que nosotros estamos viendo acá, que fue hasta febrero de este año el CEO de DP World, que DP World es básicamente un espacio que se encarga de trabajar con todo lo que es logística portuaria a nivel global. Es uno de los espacios más importantes que articula la logística en términos de la parte naval, ¿no? Del comercio internacional incluso. Bueno, este hombre apareció en los archivos de Epstein, pero no solamente aparece en los archivos de Epstein, sino que tiene imágenes, videos con Epstein, y están los chats de él donde pedía cosas explícitas y concretas a Epstein. Fue un escándalo tan grande lo que saltó a partir de esto, que este hombre tuvo que dejar de ser el CEO. Esto pasó en el mes de febrero. Entonces también estamos hablando de que la cúpula del poder emiratí se codea o se codeaba y se sigue codeando al día de hoy con muchos de estos magnates, ¿no? Epstein ya no está más, pero sí podemos hablar de otros magnates que deben seguir y que están ahí, cuyos nombres quizás no los tenemos tan presentes, algunos sí, otros no, y que sin embargo son parte de ese reflejo del poder que también Emiratos Árabes ha constituido. Quiero cerrar lo último, vamos a la imagen de Argentina que tenemos, que justo es la reflexión ya para entender cómo este poder se ha ido extendiendo. Esto que mencionábamos, no, pero está buenísimo porque justo tenía que ver con esto. Emiratos Árabes ya tiene presencia en África, tiene presencia en el continente asiático, tiene presencia en Europa con los clubes de fútbol, tiene presencia en distintos lugares. Y si algo le faltaba es tener presencia en América del Sur. ¿Y qué mejor espacio para conseguir de alguna manera un avance en América del Sur que precisamente hablar de Argentina, que hoy facilita un montón de políticas que le permiten a los emiratíes llegar, ¿no? Uno de los casos que estuvo dando vueltas es precisamente este, en el mes de abril, que es justamente Emiratos Árabes dándole dinero a alguien para que compre algún coterráneo de la provincia de Santa Fe encima de eso, así que tenemos que revisar ese tipo de cosas, digo. Que también estuvo de alguna manera involucrado con esta idea de comprar tierras, ¿no? Otra vez la Patagonia aparece, otra vez la idea de comprar tierras, otra vez la idea de aprovechar una política que el gobierno argentino ha facilitado. Pero no queda acá, sino que tenemos un caso más, porque aparte de compra de tierras, que es uno de los casos que podemos llegar a tener y que podemos analizar, también Emiratos Árabes ahora está queriendo meterse en lo que es compra de empresas, bien, que tengan un valor estratégico. La más importante que está sonando para un grupo emiratí actualmente es Enargas, bien, que así como digo, tenemos el agua con Mekorot y demás, bueno, quizás el gas es un negocio que se lo lleven los emiratíes. El gas Dubái.
Exactamente. Entonces, eso, la proyección de poder de Emiratos Árabes no es inocente y tampoco es algo que queda solamente limitado al continente africano o al continente asiático. Ya está empezando a tener presencia en nuestro país y se refleja en muchas cuestiones que van trabajando y van dándole un significado a esto. Así que eso en cuanto a lo que es la columna del día de hoy. Bueno, Kevin, muchas gracias. Querías hablar. No, quería pedirle perdón por haberle metido el dato del cierre de la columna en la mitad. Pero me vino bárbaro. Una de las cosas que más nos gusta hacer en este programa, o mejor dicho, que más nos gusta de este programa es que nadie nos baja línea. No tenemos sponsors que nos dicen de qué podemos hablar, de qué sí, de qué no, a diferencia del 99% de streamings que uno ve, así que eso nos pone muy orgullosos. Lo que sí, obviamente, siempre necesitamos de su ayuda, ¿no? Recuerden que El Régimen es nuestro alias, está a mi nombre, es muy fácil, de nuevo, para pagar el estudio, para pagar los pasajes de Kevin y que podamos seguir disfrutando de estas columnas espectaculares, realmente 40 minutos de un país que probablemente muchos de ustedes no tenían en el radar y que de repente ahora nos enteramos que están interesados en comprar el gas argentino, lisa y llanamente. Y dices, ¿pero qué me importa Emiratos Árabes Unidos a mí? Bueno, esto te importa. Uno de los grandes aliados de Estados Unidos e Israel, además, enfrentado con Irán, desde Emiratos Árabes Unidos está probado ya que se lanzaron un montón de misiles rumbo a Irán. Están al lado uno del otro. En 2019... yo crucé el estrecho de Hormuz, lo que hoy no puede hacer Donald Trump. Me tomó un barquito desde Irán hasta Emiratos Árabes Unidos. Llegué, es decir, están al lado, básicamente. Así que bueno, Kevin, muchas gracias por tu aporte, como siempre. ¿Quién pudiera enrostrarla a Trump? Tipo, yo crucé el estrecho de Hormuz y vos no. En tu cara, Donald. Bueno, y hablando de Donald Trump, son las 11:26. Tenemos unos 35, 40 minutos como para explayarnos y darle la bienvenida a Pablo Duclos, que se incorpora como columnista deportivo político a El Régimen en estas semanas mundialistas. Bueno, todavía hoy es sábado, es, si no me equivoco, 6, ¿no? Sí. El próximo sábado, que es sábado 13, al menos para mí va a haber un solo tema que me va a importar. Ya va para vos también, Kevin, y para muchísima gente, para vos también, para vos también. No me está quedando otra tampoco. No queda otra, la pelota. Uno dice, che, ¿a qué eres El Régimen? ¿Y qué partido viene después? ¿Y qué partido me pierdo? Y organiza su vida en torno a eso. El Mundial es un hecho deportivo y por eso lo ven en los canales deportivos. Pero yo ya me anoté el 27 de julio que juegan Uzbekistán en la República Democrática del Congo. Ese tipo de partidos son los que a mí me gustan ver porque siempre son los que terminan 3-3. No, son los partidos esos. Espectacular.